El hormigón frío de la acera fue lo último que sentí antes de morir. Una fracasada de 22 años con la reputación arruinada. Lo primero que sentí al abrir los ojos fue el poliéster áspero y barato de mi uniforme de instituto. Era el día del examen. El día que mi vida terminó por primera vez. Todo porque dejé que una fila de matones privilegiados copiaran de mi hoja. Esta vez no. Esta vez me sentaría justo debajo de la cámara. No grité al despertar. Gritar es para gente que cree que alguien vendrá a ayudarlos. Simplemente me quedé sentada, mirando el tejido sintético de mi falda gris plisada, escuchando el chirrido rítmico de las suelas de goma contra el linóleo. El aire olía a cera industrial y a desodorante barato. Era un olor que no había encontrado en 4 años. No desde que un guardia de seguridad me escoltó fue de estos mismos pasillos. Un guardia que ni siquiera me miraba a los ojos. Parpadeé una vez, 2 veces. El aula se enfocó lentamente. Las motas de polvo flotaban perezosas en los rayos de sol que entraban por las persianas. El señor García escribía en la pizarra, de espaldas a la clase. La tiza sonaba en un staccato agudo e irritante. 14 de mayo. La fecha estaba escrita en una cuidada letra cursiva en la esquina superior derecha. El día de la selectividad. Mi corazón dio un vuelco lento y doloroso en mi pecho. No estaba muerta. El chirrido de los neumáticos, el cristal rompiéndose, el dolor cegador que había desgarrado mis costillas hacía un momento o años el futuro había desaparecido. Me clavé las uñas en la palma de la mano. El escozor fue agudo, inmediato, real. Tenía 18 años otra vez, y estaba sentada en la misma trampa mortal que había arruinado mi vida. Oye, despistada. El susurro me golpeó la nuca como un golpe físico. No necesitaba girarme. Conocía esa voz. Era una voz que había narrado mis pesadillas durante los últimos 4 años. Sofía. Le dio una patada al respaldo de mi silla, lo suficientemente fuerte como para sacudirme la columna, pero lo bastante suave para que el señor García no se diera cuenta. ¿Tienes la chuleta con las fórmulas?, siseó Sofía. David no se las había memorizado. Estuvo en una fiesta. En mi vida pasada, este fue el momento en que mi estómago se habría hundido. Habría asentido frenéticamente. Aterrada de lo que Sofía y su círculo de sociópatas ricos y atléticos me harían si no obedecía. Yo era la becada. La chica de los zapatos gastados y la madre soltera con 2 turnos en una cafetería. El padre de Sofía era dueño de la mitad de los inmuebles del pueblo. El padre de David era el presidente del consejo escolar. Eran los depredadores alfa de nuestro miserable ecosistema, y yo solo era una fuente de alimento conveniente. En esa vida pasada, les había dejado copiar, había inclinado mi hoja. Les había pasado la goma de borrar con las fórmulas escritas. Y cuando el supervisor nos pilló, Sofía se echó a llorar. Me señaló con un dedo tembloroso y bien cuidado. Le dijo a la dirección que yo les había obligado a pagarme por las respuestas, que les lanzaba notas a sus mesas. Les creyeron, fui expulsada, me quitaron la beca, mi madre tuvo una crisis, nerviosa. Y pasé los siguientes 4 años limpiando baños y sirviendo mesas, hasta que un conductor distraído se saltó un semáforo en rojo y puso fin a mi miserable trayectoria. Te he hecho una pregunta, pringada, susurró Sofía, pateando mi silla de nuevo. No me inmuté. El miedo que solía paralizarme simplemente ya no estaba allí. Se había consumido, reemplazado por algo frío, pesado e infinitamente paciente. Giré la cabeza ligeramente, solo lo suficiente para verla por el rabillo del ojo. Estaba inclinada hacia adelante, su pelo rubio perfectamente peinado. Una expresión de aburrido derecho divino en su rostro. David estaba sentado a su lado, mascando chicle. Parecía no tener un solo pensamiento en la cabeza que no implicara un balón de fútbol. Los miré y no vi a los aterradores reyes del instituto.
Vi a 2 adolescentes endeudados, a punto de alcanzar su mediocre cima, y estaban a punto de caminar hacia una trampa. No, dije. Mi voz era tranquila, firme y completamente extraña a mis propios oídos. Sofía parpadeó, claramente sorprendida. ¿Qué acabas de decir? Dije que no. Sofía, respondí, volviendo a mirar al frente. Búscate la vida. El silencio detrás de mí fue absoluto. Era el tipo de silencio que precede a un derrumbe. Podía sentir el calor que irradiaba la pura e inalterada indignación de Sofía. «Estás muerta», siseó, su voz vibrando con malicia. «Cuando entremos en esa sala de examen, vas a inclinar tu hoja y vas a dejarnos ver todo. Oh, te juro por Dios que no te quedará vida en este pueblo». Casi me reí. ¿Que no me quedará vida? Sonó el timbre, un sonido áspero que señalaba el inicio de la migración al gimnasio principal. Los estudiantes empezaron a meter sus libros en las mochilas. El bajo murmullo de energía nerviosa crecía en la sala. Me levanté. Me colgué la mochila de lona, indescolorida sobre un hombro, y salí sin mirar atrás. Mis manos no temblaban. Mi respiración era regular. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y sabía exactamente cómo hacerlo. El gimnasio era enorme, helado, y olía a cera ya, sudor viejo. Fila tras fila de pupitres individuales estaban espaciados uniformemente, formando una cuadrícula perfecta y aterradora. La selectividad era un asunto serio. Estas notas determinaban el acceso a la universidad, las becas y, esencialmente, la trayectoria de nuestras vidas adultas. Debido a lo mucho que estaba en juego, enviaban supervisores externos. No nos conocían, no les importaba quiénes eran nuestros padres. Solo estaban allí para hacer cumplir las reglas. En mi vida anterior, había entrado en este gimnasio con la cabeza gacha, aterrorizada. Dejé que Sofía me guiara a un grupo de mesa cerca del fondo, en un punto ciego. Hoy, entré con la cabeza alta, mis ojos escaneando el techo cavernoso. Ahí estaba, una cúpula negra y elegante montada en la esquina delantera, izquierda. La cámara de CCTV principal. El instituto las había instalado el año pasado después de una serie de actos de vandalismo. Pero rara vez revisaban las grabaciones a menos que hubiera una queja directa. La lente de la cámara apuntaba hacia abajo, capturando una amplia panorámica de las primeras filas. Si te sentabas directamente debajo, eras el punto focal de la grabación. Caminé por el pasillo central, pasando las filas de atrás, donde las sombras eran profundas y los supervisores rara vez merodeaban. Me detuve en el pupitre 1A, primera fila, justo en el centro de la mirada impasible de la cámara. Saqué el silla y me senté. Coloqué mis lápices, mi goma de borrar y mi botella de agua de plástico, transparente con una precisión meticulosa. Eché los hombros hacia atrás. Me sentí anclada, atada a la realidad de esta silla de plástico y esta mesa de madera barata. ¿Qué estás haciendo? No necesité levantar la vista. El olor a perfume de vainilla y a privilegio anunció la llegada de Sofía. Sentándome, dije con calma, examinando la punta de mi lápiz del número 2. Nos sentamos atrás, espetó, su voz bajando a un susurro áspero. La gente todavía estaba entrando. El nivel de ruido era lo suficientemente alto como para enmascarar nuestra conversación. Muévete. Los asientos son libres, Sofía, dije, finalmente mirándola. El primero que llega, elige. Me gusta la luz de aquí arriba. Sus ojos se entrecerraron. No sabía qué hacer con esta versión de mí. La antigua yo se habría levantado de la silla de un salto, disculpándose profusamente. Esta Elena la miraba como si fuera una mancha en el suelo. David se acercó por detrás de ella, rebotando ligeramente sobre las puntas de sus pies, totalmente ajeno a la atención. ¿Has conseguido el sitio, Sophie?, preguntó, haciendo crujir sus nudillos. Me miró, con un pequeño gesto de desdén con la barbilla. Más te vale escribir con letra grande hoy, Elena.
Me dejé las gafas en la taquilla. No lo entendían. Estaban tan acostumbrados a que el mundo se doblegara a su voluntad. Simplemente no podían procesar la idea de resistencia. Sofía me miró fijamente un segundo, más, con la mandíbula apretada. Bien, susurró, juega a tus jueguecitos, pero estás en primera fila. Si no nos lo pones fácil, para ver, me aseguraré de que tu madre pierda su trabajo en la cafetería. Mi padre juega al golf con el dueño. Inténtalo. Dejó caer su bolso en el pupitre, justo detrás del mío. David tomó el de su derecha, ligeramente desplazado, pero todavía directamente detrás de mi fila. Eran criaturas de costumbres. Necesitaban a su presa cerca. No dije ni una palabra. Simplemente me volví hacia el frente. Miré ligeramente hacia arriba, mi izquierda. La luz roja de grabación de la cúpula negra estaba encendida. Era un pequeño rubí brillante en la estéril extensión del gimnasio. Acción, pensé, entraron los supervisores del examen. Eran 3 adultos de aspecto severo con trajes baratos. Llevaban pesadas cajas de cartón selladas con cinta roja. La sala quedó en silencio absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler, o en este caso, la deglución nerviosa colectiva de 200 estudiantes de último año. La supervisora principal, una mujer alta con el pelo gris acero recogido en un moño apretado, tomó su lugar en el podio. Buenos días, ladró en el micrófono. Chirrió con una breve ráfaga de retroalimentación. Esta es la prueba de acceso a la universidad. Hay tolerancia cero con el fraude académico. No hablar, no mirar alrededor, no pasar materiales. Si se les sorprende comunicándose de cualquier manera, su examen será anulado. Serán expulsados inmediatamente y se les prohibirá volver a presentarse durante un período de 5 años. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. 5 años. En el peso, es mundo académico. Eso era una sentencia de muerte. Era la expulsión, la humillación pública. Y el fin de cualquier sueño universitario. Yo lo sabía, mejor que nadie en esta sala. El examen comienza en 2 minutos. Pueden romper los precintos de sus cuadernillos. Despegué la pegatina roja del borde del grueso paquete de papel. El sonido resonó en el gimnasio silencioso, unido a otros 200. Detrás de mí, oí un golpecito suave y distintivo contra la pata metálica de mi silla. El zapato de Sofía. La señal. Mueve tu hoja hacia la derecha. Significaba, déjanos ver la sección de opción múltiple. Respiré hondo, inhalando el olor a papel y tinta, frescos. Cogí mi lápiz. Mantuve mi cuadernillo perfectamente centrado en el pupitre, protegiéndolo completamente con mi torso y mi brazo izquierdo. No iba a mover ni un centímetro. El reloj digital de la pared cambió a las 9 a.m. Sonó un timbre estridente. Pueden empezar, dijo la supervisora. Abrí el cuadernillo. Las preguntas eran idénticas. Por supuesto que lo eran. Había pasado 4 años agonizando por este examen, repasando cada una de las preguntas en mi cabeza por la noche. Las ecuaciones matemáticas, las fechas históricas, las oscuras fórmulas de química, estaban grabadas en mis retinas. Empecé a escribir. Mi mano se movía suavemente, rítmicamente, rellenando las pequeñas burbujas y escribiendo ecuaciones en los márgenes. Estaba en un estado de concentración absoluta. Tap, tap, tap. La punta de la zapatilla cara de Sofía golpeó la pata de mi silla de nuevo. Más fuerte esta, ¿o ves? La vibración subió por mi columna. La ignoré. Mantuve la cabeza gacha, la postura rígida. Mi brazo izquierdo creaba un muro impenetrable alrededor de mi hoja de respuestas. ¡Pum! Eso fue una patada de verdad. Desplazó mi silla hacia adelante unos centímetros. Me detuve, apoyando el lápiz sobre la mesa. No me giré, ni siquiera me moví. Simplemente ajusté mi silla de nuevo a su posición original, colocándome
directamente bajo la mirada de la lente de la cámara. El silencio en el gimnasio era pesado, roto solo por el rascar de los lápices y alguna tos ocasional. Los supervisores caminaban por el perímetro. Uno bajaba por el pasillo lejano, mirando sobre todo a las filas de atrás, exactamente donde a Sofía le gustaba operar. Aquí delante, los guardias que paseaban nos ignoraban. Asumían que cualquiera, lo bastante audaz para sentarse en primera fila, no intentaría copiar, pero la cámara no se perdía nada. Podía sentir el pánico de Sofía irradiando contra mi espalda. Llevábamos 15 minutos en la primera sección. David sería inútil. No distinguía una fracción, un decimal. Sofía dependía de mí para obtener las respuestas básicas, que luego ella modificaría para evitar sospechas. Sin mi hoja, estaba volando a ciegas. Fue tan débil que casi no lo oí. Una pequeña exhalación de aliento de David. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, cubriendo aún más mi hoja. En el reflejo de la botella de agua de plástico en el borde de mi mesa, vi un atisbo distorsionado del movimiento detrás de mí. Sofía se estaba inclinando fuera de su pupitre. Estaba estirando el cuello, inclinando todo su torso hacia la izquierda, intentando mirar por encima de mi hombro. David hacía lo mismo en el otro lado, inclinado tan hacia adelante que su pecho estaba casi sobre su mesa. Sus ojos se esforzaban por leer las pequeñas burbujas de mi hoja. Se estiraban como contorsionistas. Y directamente sobre nosotros, la luz roja impasible de la cámara capturaba cada movimiento agónicamente obvio. No solo estaban mirando a su alrededor, estaban abandonando físicamente los límites de su asiento para mirar mi mesa. Bebí un sorbo lento de mi botella de agua, manteniendo los ojos en el examen. Luego vino el susurro. Sofía estaba desesperada. Se dio cuenta de que no iba a ceder. La antigua yo se habría rendido ya, aterrada por las patadas, pero yo era inamovible. Oí el pequeño desgarro de papel, el silencioso crujido. Estaba escribiendo una nota. En mi vida pasada, había lanzado una nota a mi mesa con una amenaza, exigiendo que le pasara mi goma con las respuestas. Cuando el supervisor vio la nota en mi mesa, Sofía afirmó que yo se la había escrito a ella pidiendo dinero. Veamos cómo resulta esto esta vez, pensé, con el corazón latiendo a un ritmo lento y constante. Una pequeña bola de papel de cuaderno fuertemente apretada voló por encima de mi hombro derecho. Golpeó la esquina de mi mesa, rodó unos centímetros y se detuvo justo al lado de mi botella de agua. No me inmuté, no la toqué, ni siquiera la miré. Lenta y deliberadamente, dejé mi lápiz sobre la mesa. Levanté la mano en alto, con los dedos rectos. El movimiento fue brusco y abrupto en el mar de cabezas inclinadas. La supervisora principal, que estaba de pie cerca del podio, me miró inmediatamente. Frunció el ceño, se ajustó las gafas y empezó a caminar por el pasillo central. Sus tacones bajos hacían un clic agudo contra la madera. Detrás de mí, oí una inspiración aguda y de pánico. Sofía se dio cuenta de lo que estaba pasando un segundo demasiado tarde. «No te atrevas», la oí susurrar, las palabras apenas audibles, frenéticas y aterradas. Mantuve la mano levantada, mirando directamente a la pizarra. La supervisora llegó a mi mesa. Me miró con expresión severa. «¿Hay algún problema con su cuadernillo de examen?», preguntó en voz baja. «No, señora», dije. Mi voz era clara y tranquila, lo suficientemente alta como para que el micrófono la captara, y ciertamente lo bastante alta para que las dos personas detrás de mí la oyeran. Siento interrumpir, pero la estudiante de detrás acaba de lanzar esto a mi mesa. Llevan 20 minutos pateando mi silla intentando mirar por encima de mi hombro. Y me está distrayendo de mi examen. Señalé con un solo dedo la bola de papel arrugada. Los ojos de la supervisora se posaron en el papel. El aire en el gimnasio pareció congelarse. A nuestro alrededor,
Los lápices dejaron de rascar. Las cabezas empezaron a girar lentamente. Yo no he sido. Sofía tartamudeó desde detrás de mí. Su voz adoptó instantáneamente el tono agudo y tembloroso de una víctima. Era el mismo tono que usó hace 4 años. Está mintiendo. Ella me lo tiró a mí y rebotó. Estaba intentando venderme las respuestas. La supervisora recogió la pequeña bola de papel. La desdobló lentamente. Sus ojos recorrieron la letra garabateada. Luego levantó la vista, pero no me miró a mí. Miró directamente a la cúpula negra en el techo, a menos de 3 metros sobre nuestras cabezas. ¿Ah, sí?, preguntó la supervisora. Su voz bajó a un registro peligroso y helado. Volvió a mirar a Sofía. Porque usted está sentada en el pupitre 2A, directamente en el encuadre central de la cámara de seguridad principal. No me giré, pero no lo necesité. Casi pude sentir cómo el color desaparecía del rostro de Sofía. La nauseabunda comprensión la invadió. Señora, se lo juro. Sofía lo intentó de nuevo, su voz quebrándose. Revisaremos la cinta, dijo la supervisora bruscamente, cortándola. Hizo una seña a uno de los otros guardias. Señor Pérez, por favor, saque la grabación de la cámara 1. Desde las 9 a.m. hasta ahora. No hace falta que haga eso, soltó David, con la voz espesa por el pánico. No estábamos haciendo nada. Si no estaban haciendo nada, entonces la cinta lo confirmará, dijo la supervisora. Me miró. Señorita, Elena, dije suavemente. Elena, ¿puede continuar con su examen? No se gire. Cogí mi lápiz. No sonreí. No me regodeé. Simplemente miré la pregunta 42. Si se aplica una fuerza a un objeto, provocando que se desvíe de su trayectoria original. Rellené la burbuja de la opción C. El momento del objeto se altera permanentemente. Detrás de mí, el sonido de radio del señor Pérez crepitó. Control. Aquí Pérez en el gimnasio principal. Necesito una reproducción de la cámara 1. Primera fila. Pasaron unos segundos, agónicos. El silencio era ensordecedor. El único sonido era la respiración agitada y aterrorizada de Sofía. Luego, la radio volvió a crepitar. Pérez, aquí control. Sí, lo estamos viendo ahora. Clarísimo. Los pupitres 2A y 2B han estado invadiendo el espacio del 1A durante 20 minutos. La chica del 2A acaba de lanzar una bola de papel al 1A. La del 1A no se ha movido. El rostro de la supervisora se endureció hasta convertirse en una máscara de pura furia. Administrativa. Miró a Sofía y a David. Levántense, ordenó. No era una petición, era una orden de ejecución. Ambos, aléjense de los pupitres. Mi padre es... empezó Sofía, su voz finalmente, rompiéndose en un sollozo genuino. No me importa quién es su padre. Espetó la supervisora, cogiendo el cuadernillo de examen de Sofía y rompiéndolo limpiamente por la mitad. Sus exámenes están anulados. Recojan sus cosas, abandonan las instalaciones. Mantuve los ojos en mi hoja. Escuché el arrastrar de sus sillas. Escuché los pasos pesados y derrotados de David. Escuché a Sofía llorar. Lágrimas reales de pánico mientras la realidad de una prohibición académica de 5 años se estrellaba contra ella. Pasaron junto a mi mesa. No levanté la vista. Simplemente seguí escribiendo. La cámara de arriba seguía grabando. Los grabó saliendo por las puertas dobles, escoltados por seguridad. Grabó el fuerte golpe cuando las puertas se cerraron tras ellos, sellando su destino. Y me grabó a mí, sentada perfectamente quieta en la primera fila, haciendo el examen que me iba a devolver la vida. El resto del examen pasó en una neblina silenciosa y metódica. Sin las patadas rítmicas contra mi silla, caí en un profundo trance de fórmulas, textos de comprensión lectora y fechas históricas.
Cuando sonó el timbre final al mediodía, dejé el lápiz. Tenía la mano acalambrada, un dolor sordo que me subía por el antebrazo. Pero mi mente estaba completamente en calma. Lápices abajo, cierren sus cuadernillos. Permanezcan sentados hasta que despida a su fila, anunció la supervisora. No tuve que esperar mucho. Antes de que llamaran a mi fila, el crepitar del sistema de megafonía resonó en el gimnasio. Elena Álvarez, preséntese en el despacho del director inmediatamente. Elena Álvarez, al despacho del director. Los murmullos comenzaron al instante. Sentí el peso de 100 pares de ojos taladrándome la nuca. Asumieron que estaba en problemas. Asumieron que, ¿cómo se habían llevado a Sofía y a David? Yo era simplemente la víctima colateral, tardía. Así funcionaba este pueblo. Los niños ricos hacían el desastre y los becados traían la fregona. Cerré la cremallera de mi mochila de lona descolorida. Me la colgué al hombro y caminé por el pasillo central. No miré a nadie. El camino al ala de administración se sintió completamente diferente al de hace 4 años. Aquella vez, mi visión se había reducido a un túnel. Había estado hiperventilando, aterrorizada de lo que le iba a decir a mi madre. Hoy, mis botas chirriaban suavemente contra el linóleo. Un ritmo tranquilo y constante. El despacho del director Morales siempre olía a café rancio, ambientador barato y un aroma subyacente, de pura ansiedad. Cuando empujé la pesada puerta de roble, la tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar. El director Morales estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba. Su rostro era de un rojo irregular y lleno de manchas. De pie sobre él, apoyado agresivamente en el escritorio con ambas manos, había un hombre que reconocí al instante. Ricardo Torres, el padre de Sofía. Era un hombre corpulento, con un traje azul marino, a medida que probablemente costaba más de lo que mi madre ganaba en 6 meses. Su rostro era idéntico al de su hija, arrogante, furioso y completamente desacostumbrado a la palabra no. Sentada en silencio en un rincón, sin inmutarse por la discusión, estaba la supervisora del examen. Tenía un elegante portátil abierto en una mesita auxiliar. «Esto es una trampa», rugió el señor Torres, una vena palpitando en su grueso cuello. «Mi hija es una estudiante de sobresaliente. Va camino de una universidad de élite. No va a permitir que una don nadie la arrastre por un malentendido. Señor Torres, por favor, baje la voz», suplicó el director Morales, secándose la frente, sudorosa con un pañuelo. Me miró mientras cerraba la puerta. Sus ojos estaban llenos de una súplica desesperada para que yo, de alguna manera, arreglara esto. «Elena, toma asiento». No me senté. Me apoyé en el pesado marco de la puerta de madera, cruzando los brazos sobre el pecho. El señor Torres se giró bruscamente, sus ojos fijos en mí. El desprecio emanaba de él en oleadas. ¿Es esta la chica que intentó venderle respuestas a mi hija? No intenté vender nada, dije. Mi voz era completamente plana. Su hija me lanzó una nota porque no la dejé copiar. David estaba haciendo exactamente lo mismo. «Pequeña mentirosa», gruñó el señor Torres, dando un paso hacia mí. «Señor Torres». La voz era de la supervisora. No era fuerte, pero cortó la habitación como una cuchilla. Ni siquiera levantó la vista de su portátil. «Dé un paso más hacia esa estudiante, y haré que el oficial de recursos escolares lo arreste por amenazar a una menor», dijo con calma. El señor Torres se congeló. Dirigió su ira hacia la mujer del traje barato. «¿Sabe usted quién soy?» «Financio el departamento de deportes de este instituto. Estoy en el ayuntamiento. Puedo hacer que pierda su trabajo antes de las 5 de hoy». La supervisora finalmente levantó la vista. Se subió las gafas por el puente de la nariz. «Trabajo para la Consejería de Educación, señor Torres. Usted no tiene absolutamente ninguna jurisdicción, influencia o poder sobre mí. Sus membresías
en clubes de golf no se aplican aquí. Giró el portátil. Así, la pantalla quedó frente al señor Torres y al director Morales. Hemos revisado la grabación de la cámara 1, declaró, en un tono totalmente clínico. Los parámetros de la selectividad no son negociables. Le proporciono la evaluación oficial. Pulsó una tecla y apareció un documento en la pantalla, detallando las infracciones. Lo leyó en voz alta, pero mis ojos captaron el texto crudo e implacable en la pantalla. Infracción. Sanción de la selectividad. Intento de asistencia no autorizada a inclinarse. Mirar anulación de la sesión de examen actual. Coerción. Física patear el pupitre, suspensión de 1 año de las pruebas estatales. Pasar. Materiales lanzar. Nota expulsión inmediata y suspensión de 5 años de todas las pruebas académicas estatales. Su hija Sofía cometió las 3, dijo la supervisora, su voz desprovista de simpatía. Tenemos 22 minutos de video en alta definición que muestran cómo patea violentamente la silla de la estudiante, contorsiona su cuerpo para ver el cuadernillo de examen y finalmente escribe. Y lanza una nota física al pupitre de la estudiante. La estudiante del pupitre 1A, Elena, no participó, no respondió, y siguió el protocolo levantando la mano para alertar a un oficial. El señor Torres miraba la pantalla. Su fanfarronería empezó a desvanecerse, reemplazada por un pánico frío y creciente. El video podría estar sacado de contexto. Solo se estaba estirando. La supervisora pulsó la barra espaciadora. El video empezó a reproducirse. Era absolutamente condenatorio. Desde el ángulo superior, Sofía parecía completamente desquiciada. Estaba prácticamente colgando de su pupitre. Su pie se movía agresivamente para patear mi silla. Luego, la imagen clara e innegable de ella arrancando un trozo de papel, haciéndolo una bola y lanzándolo. Ella afirmó que Elena lo tiró. Primero, dijo el señor Torres, su voz perdiendo su estruendo, cayendo en un tono débil y defensivo. La nota, dijo la supervisora, sacando una bolsa de plástico de pruebas de su maletín y dejándola sobre el escritorio, está escrita con la letra de su hija. La comparamos con su cuadernillo de examen anulado. Dice, mueve el brazo o me aseguraré de que tu madre sea despedida de la cafetería. El silencio en el despacho fue absoluto. El tic-tac del reloj de pared sonaba como martillazos. El director Morales cerró los ojos con fuerza. No podía manipular esto. No podía enterrarlo. El Estado tenía la evidencia, la nota física y la huella digital. El señor Torres se giró lentamente para mirarme. La rabia seguía allí, pero estaba enterrada bajo una repentina y aterradora comprensión. No tenía ninguna ventaja. La prohibición de 5 años es obligatoria. La supervisora continuó, cerrando su portátil de golpe. Sofía Torres y David Montero tienen prohibido presentarse a cualquier examen sancionado por el Estado hasta que tengan 23 años. Sus puntuaciones actuales quedan anuladas. Se notificará a las universidades la violación de honestidad y académica según la ley estatal. Acaba de arruinarle la vida, susurró el señor Torres, mirando a la supervisora. No, dije, apartándome del marco de la puerta. Ambos hombres me miraron. Ella arruinó su propia vida. Yo simplemente dejé de permitir que arruinara la mía. Miré al director Morales. ¿Puedo retirarme? Tengo que ir a mi turno. Morales solo asintió, mirando fijamente su escritorio de caoba. Abrí la puerta y salí, dejando al señor Torres de pie entre los escombros del futuro de su hija. Para cuando llegué al instituto a la mañana siguiente, el ecosistema social se había derrumbado por completo. El instituto es una dictadura frágil, cuando los dictadores son eliminados súbita y violentamente del poder. El vacío resultante es inmediato, caótico. Sofía y David se habían ido. Los rumores habían funcionado a toda máquina. Pero como era una violación de las pruebas estatales, la administración no pudo mantenerlo en secreto.
Los avisos oficiales se habían publicado en los tablones de anuncios de deportes y en la oficina del orientador. Suspensión académica. Entré por las puertas dobles a las 7:40 y 5 a.m. El pasillo principal, normalmente un guantelete ruidoso, desagradable, se quedó en completo silencio mientras pasaba los detectores metales. La gente dejó de hablar. Las taquillas se cerraron suavemente. Los ojos seguían cada uno de mis movimientos. Llevaba los mismos vaqueros descoloridos, las mismas botas rosadas y el mismo suéter gris holgado. No había cambiado, pero a sus ojos yo era radiactiva. Era la chica que había derribado a los intocables. Llegué a mi taquilla y marqué la combinación. La puerta de metal se abrió con un gemido. «Te crees muy lista, ¿verdad?» La voz era nasal y temblaba con falsa bravuconería. Cogí mi libro de química y cerré lentamente la puerta de la taquilla. Allí estaba Beatriz. Era la segunda al mando de Sofía, una chica que había pasado toda su carrera en el instituto, actuando como una cámara de eco para la crueldad de Sofía. A su lado, dos de los amigos de fútbol de David. Parecían enormes y completamente fuera de lugar. «Buenos días, Beatriz», dije, apoyando la espalda en mi taquilla. «No me hables». «Buenos días, bicho raro». Beatriz siseó, acercándose. Los jugadores de fútbol hincharon el pecho, intentando parecer intimidantes. «El padre de Sofía está hablando con abogados. Te van a demandar por difamación. Le tendiste una trampa». En el pasado, mis manos habrían estado temblando. Habría mirado al suelo, murmurado una disculpa e intentado encogerme entre las rejillas de las taquillas. Ahora, simplemente la miré de verdad. Vi a una chica aterrorizada de 17 años que acababa de darse cuenta de que toda su moneda social no valía nada. «La difamación requiere una declaración falsa. Beatriz», dije, manteniendo mi voz conversacional, como si estuviéramos discutiendo el tiempo. «Todo lo que hizo Sofía está en un servidor seguro del Estado en 1080. Te sentaste a propósito delante de la cámara», acusó, su voz subiendo de tono. «Me senté en un pupitre vacío», respondí. «No la obligué a patear mi silla. No la obligué a intentar copiar. Y ciertamente, no escribí una amenaza en un trozo de papel y me la lancé a mí misma. Estás muerta». Retumbó uno de los jugadores de fútbol, dando medio paso hacia adelante. «David perdió su beca de fútbol por tu culpa». Desvié mi mirada hacia él. Era enorme, fácilmente el doble de mi peso, pero sus ojos estaban completamente vacíos. «Déjame explicarte cómo funciona esto ahora», dije. «No», levanté la voz. No lo necesitaba. La tranquilidad de mi tono los obligó a inclinarse, a escuchar con atención. Toda vuestra jerarquía se basaba en la ilusión de que no había consecuencias. Ayer, el Estado demostró que sí las hay. Levanté la mano y empecé a enumerar, puntos con los dedos, mirando a los ojos a Beatriz. Hecho 1. Sofía y David. Están fuera por 5 años. No pueden ayudaros. No pueden protegeros. Hecho 2. El señor Torres no tiene ningún poder sobre la Junta Estatal. Su dinero no significa nada cuando incumplen los protocolos de exámenes federales. Hecho 3. La administración del instituto está actualmente aterrorizada por las auditorías estatales. Si intentáis acosarme, tomar represalias contra mí, o siquiera respirar en mi dirección de forma equivocada, no iré con el director Morales. Me saltaré al instituto por completo y denunciaré intimidación de testigos a la Junta de Supervisores del Estado. La boca de Beatriz se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. El jugador de fútbol parpadeó, su ceño fruncido mientras intentaba procesar la información. ¿Confiabais en que yo tenía demasiado miedo para contraatacar? Continué, bajando la mano. Esa chica ya no existe. Si queréis pasar el último mes de último año intentando vengar a gente que no cruzaría la calle para escupiros si estuvierais en llamas, adelante. Pero si lo intentáis,
Me aseguraré de que os unáis a ellos en la cola de expulsión. Esperé. El silencio se alargó entre nosotros, denso y sofocante. Beatriz me miró. Luego miró a los jugadores de fútbol. Se movieron, incómodamente, mirando sus zapatillas. La ilusión se había roto. No tenían un guión para esto. El acoso solo funciona cuando la víctima juega su papel. Cuando la víctima se convierte en un muro de ladrillos, el acosador solo acaba con nudillos ensangrentados. Lo que sea, murmuró Beatriz. Su cara se sonrojó de un rojo intenso y feo. Sigues siendo una pringada sin un duro. Se dio la vuelta y se fue. Sus pasos eran apresurados y descoordinados. Los dos gigantes la siguieron, pareciendo globos desinflados. Los vi doblar la esquina. Exhalé lentamente. Mi corazón latía con total normalidad. Me subí la correa de la mochila al hombro y entré en mi primera clase. Él, profesor, el señor García, se detuvo a mitad de frase cuando entré. Sus ojos se abrieron ligeramente antes de volver rápidamente a la pizarra. Tomé mi asiento. El aire en la sala se sentía increíblemente ligero. Por primera vez en 4 años, yo era solo una estudiante. La cafetería estaba en las afueras del pueblo. Un edificio bajo y rectangular, con un letrero de neón parpadeante que zumbaba como un avispón enfadado. El olor te golpeaba en cuanto abrías la pesada puerta de cristal. Una nube permanente e inamovible de grasa de bacon, café quemado y limpiador de limón industrial. En mi primera vida, esta cafetería fue el escenario del peor momento de mi existencia. Hace 4 años, había entrado por estas puertas sosteniendo una carta de expulsión arrugada. Mi madre, Sara, estaba limpiando la barra. Recuerdo la forma exacta en que su rostro se derrumbó cuando se lo conté. Recuerdo el sollozo pesado y sofocante en el callejón trasero, junto a los contenedores de basura, porque no quería que los clientes la vieran llorar. El señor Torres había cumplido su amenaza en aquel entonces. 2 días después de que me expulsaran, el dueño de la cafetería, un hombre que deseaba desesperadamente ser socio del club de campo de Torres, despidió a mi madre. Perdimos nuestro apartamento un mes después. Ahora estaba de pie fuera de la puerta de cristal. El sol de la tarde golpeaba mi cuello. Mi mano se detuvo sobre el tirador de aluminio por un segundo aterrador e irracional. Pensé que si entraba, volvería a la antigua línea de tiempo. Que la cámara, él, supervisor, el despacho, todo había sido un sueño. Y que estaba a punto de entrar y arruinarle la vida de nuevo. Cerré los ojos, agarré el tirador y tiré. La campana sobre la puerta sonó. Un sonido brillante y alegre que cortó el bajo murmullo de la multitud del almuerzo tardío. Coge una mesa, cariño. Enseguida estoy contigo. La voz venía de detrás de la máquina de café. Un momento después, mi madre salió. Llevaba su uniforme rosa, pálido, un delantal blanco manchado atado a la cintura. Tenía el pelo recogido en una pinza desordenada y ojeras bajo los ojos, pero estaba sonriendo. Me vio y la sonrisa se ensanchó, genuina y cálida. Elena, ¿qué haces aquí? ¿No? ¿Tienes que estudiar? Me acerqué a la barra y me senté en uno de los taburetes de vinilo agrietado. El chirrido familiar del asiento me ancló. La miré de verdad. En los años posteriores a mi expulsión en la vida anterior, el estrés la había envejecido una década. Su pelo se había vuelto fino, su postura permanentemente encorvada. Aquí, ahora y mismo, solo estaba cansada. El cansancio normal de la clase trabajadora. No, rota. El examen ha terminado, mamá, dije. Mi voz se quebró ligeramente en mi garganta. Una repentina ola de emoción me golpeó tan fuerte que me dolió, físicamente en el pecho. La tragué. Lo terminé hoy. Se secó las manos en el delantal y se apoyó en la barra. Sus ojos escrutaron mi rostro. Me conocía demasiado bien. Podía ver la tensión abandonando mis hombros. ¿Qué tal ha ido?, preguntó suavemente. Sé que estabas preocupada por la parte de física. ¿Ha ido bien?
dije. Metí la mano en la mochila y saqué una pequeña copia en papel carbón. El supervisor me la había dado antes de salir del gimnasio. Era un recibo formal de finalización sellado con el sello estatal. Confirmaba que mi examen había sido recibido y era válido. Lo deslicé por la barra laminada. Mi madre lo cogió, frunciendo el ceño mientras leía el denso texto burocrático. Recibo de finalización. ¿Dan esto ahora? Lo hacen cuando hay un incidente, dije con cuidado. Su cabeza se levantó de golpe. El pánico maternal se encendió instantáneamente en sus ojos. ¿Incidente? Elena, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Mejor que bien. Entrelacé mis dedos sobre la barra, mirando el laminado rayado. Sofía Torres y David Montero intentaron copiarme. Mi madre se quedó helada. Sabía exactamente quiénes eran. Nunca le había contado el alcance del acoso, pero sabía que eran los niños ricos que me hacían la vida difícil. Sabía el poder que el señor Torres ejercía en este pueblo. «Oh, Dios», susurró, su agarre. En el recibo se hizo más fuerte. «Elena, por favor, dime que no les dejaste». «No lo hice», dije, levantando la vista para encontrar su mirada aterrorizada. Me senté en la primera fila, justo debajo de la cámara de seguridad. Me negué a mover mi hoja. Me patearon la silla. Se inclinaron. Y Sofía me tiró una nota, amenazando con que te despidieran. A mi madre se le cortó la respiración. Miró hacia la oficina del gerente de la cafetería en la parte de atrás. El miedo a perder su sustento la invadió al instante. «Mamá, mírame», dije, con voz firme. Ella volvió a mirarme. Levanté la mano. Llamé al supervisor. La cámara lo grabó todo. La nota que tiró está en una bolsa de pruebas del Estado. El señor Torres vino al instituto e intentó salir de la situación con amenazas. Pero el funcionario estatal lo paró en seco. Hice una pausa, dejando que la realidad de las palabras se asentara. Sofía y David están expulsados. Mamá, sus exámenes están anulados y tienen prohibido presentarse a los exámenes estatales durante 5 años. Se han ido. Mi madre me miró fijamente. La cafetería a nuestro alrededor continuaba con su bajo zumbido, el tintineo de los platos, el siseo de la freidora, el sonido tenue de la gramola en la esquina. Pero entre nosotras, el mundo se había detenido por completo. «Expulsados», repitió, la palabra sonando extraña en su boca. El señor Torres no pudo detenerlo. No tiene poder sobre la Junta Estatal, dije. Ya no tiene poder sobre nosotras. Vi el momento exacto en que la línea de tiempo se rompió, alterando para siempre nuestra trayectoria. El pesado e invisible peso de la pobreza, el miedo y la sumisión que ella había llevado durante tanto tiempo pareció fracturarse. Una lágrima se derramó por sus pestañas inferiores, abriendo un surco limpio a través del ligero polvo de harina en su mejilla. No sollozó, no se derrumbó. Simplemente extendió la mano por encima de la barra y agarró las mías. Sus manos eran ásperas, callosas por años de agua caliente y jabón fuerte. Pero estaban cálidas. Te enfrentaste a ellos, susurró, un orgullo feroz y crudo tiñendo su voz. Mi valiente niña, te sentaste ahí y dejaste que se ahorcaran solos. Lo hice, dije, una sonrisa temblorosa finalmente apareciendo en mi rostro. ¿Estás segura de que el examen fue bien? ¿No te distrajiste demasiado?, preguntó, secándose la mejilla con el dorso de la muñeca, volviendo a su práctico papel de madre. Lo bordé, mamá, dije, y por primera vez en 2 vidas, supe que era la verdad absoluta. Sabía cada una de las respuestas. Voy a conseguir esa beca universitaria. Ella se rió. Un sonido brillante y acuoso que hizo que los clientes habituales de la barra se giraran y sonrieran. Te voy a invitar a un trozo de tarta de cereza, la gigante, y no me importa si el gerente se queja. La vi caminar hacia el expositor de tartas, sus hombros más ligeros, su espalda más recta.
El olor de la cafetería ya no olía a desesperación. Olía a trabajo, duro, a café caliente y a un futuro que realmente me pertenecía. Miré el mostrador arañado, presionando mi palma contra él. Era sólido, real. Tenía 18 años. Estaba viva y acababa de ganar la guerra. Pero mientras veía a mi madre servir la tarta, supe que la batalla no había terminado del todo. El señor Torres era un hombre humillado y enfadado, acostumbrado a salirse con la suya. Y los hombres así no se marchan en silencio. Que lo intente, pensé, tomando un sorbo del agua con hielo que mi madre había dejado en la barra. La cámara fue solo el principio. Conocía cada secreto sucio de este pueblo. Y si quería jugar en el barro, estaba más que lista para enterrarlo en él. La calma no duró. Nunca lo hace cuando acorralas a un animal rabioso. 3 días después del examen, el viernes a la hora del almuerzo, la cafetería estaba en pleno apogeo. Yo estaba sentada en el reservado del fondo, un plato de patatas fritas frías ignorado frente a mí, terminando mi ensayo gobierno. La campana sobre la puerta sonaba constantemente. El aire estaba cargado de olor a cebolla frita y café quemado. Vi el coche negro del señor Torres entrar en el aparcamiento antes que nadie. No entró, no lo necesitaba. Simplemente se sentó en el coche al ralentí. Una silueta oscura detrás de los cristales tintados. 2 minutos después, sonó el teléfono de la pared detrás de la barra. Gary, el gerente, respondió. Gary era un hombre que olía permanentemente a colonia barata y sudor rancio. Era un laméculos que besaba el anillo de cualquiera en el pueblo, con un patrimonio neto de más de 6 cifras. Lo observé presionar el auricular contra su oreja. Observé cómo su postura se encogía. Observé cómo sus ojos se desviaban, nerviosamente hacia mi madre, que llevaba una bandeja de batidos a una familia en la esquina. Colgó el teléfono. Se secó la frente grasienta con una servilleta. Luego señaló con un dedo regordete a mi madre. Sara, a mi despacho, ahora. No lo dudé. Metí mi cuaderno en la mochila. Me deslicé fuera de reservado y lo seguí. El despacho de atrás era un armario glorificado que olía mucho a moho y a papeleo viejo. Gary se sentó detrás de un escritorio de metal desordenado con recibos. Mi madre estaba de pie frente a él. Sus manos retorcían nerviosamente su delantal. «Lo siento, Sara», decía Gary, sin mirarla a los ojos. Miraba una mancha en su secante. «Los ingresos han bajado. Tengo que hacer algunos recortes. Hoy es tu último día». Mi madre se quedó helada. El color desapareció por completo de su rostro. «Gary, por favor, llevo 6 años trabajando aquí. Hago todos los turnos libres. Sabes que necesito este trabajo. Elena empieza la universidad en otoño». «Son solo negocios», murmuró Gary, moviéndose incómodo en su silla de cuero chirriante. «No son negocios». Entré en el estrecho despacho, cerrando la puerta hueca de madera detrás de mí. El clic del pestillo sonó increíblemente fuerte. La cabeza de Gary se levantó de un tirón. «Elena, sal de aquí. Esto es un asunto de empleados». «No», dije. Me acerqué para ponerme al lado de mi madre. Le cogí el brazo suavemente. Estaba temblando. «El señor Torres acaba de llamarte», dije, mi voz completamente nivelada. «Te dijo que sí, no despedías a mi madre hoy. Se aseguraría de que el inspector de sanidad encontrará una afluencia repentina de violaciones del código en tu cocina. O tal vez amenazó con retirar las cuentas de catering de su amigo del club de campo». «¿Cuál fue?» Gary se sonrojó. Un rojo apagado y airado le subió por el cuello grueso. «No sé de qué hablas, niña. Te he dicho que los ingresos han bajado. Ahora sal de mi despacho antes que llame a la policía por allanamiento». En mi vida anterior, este fue el momento en que mi madre y yo recogimos nuestras cosas. Salimos al callejón y lloramos
hasta que nos ardieron los pulmones. Este fue el momento en que comenzó nuestra ruina financiera. En esta vida tenía 4 años de conocimiento futuro guardados en mi cabeza. Lo sabía todo sobre este pueblo. Conocía cada secreto sucio porque cuando eres la chica invisible que limpia los baños en el club de campo, que fue exactamente lo que hice durante 3 años después de mi expulsión, lo oyes todo. Me incliné sobre el escritorio de Gary, plantando ambas manos sobre la superficie de metal arañada. Bajé la voz. ¿Los ingresos no han bajado? Gary, dije suavemente. Simplemente estás desviando el 15% de las transacciones en efectivo cada semana a una cuenta fantasma a nombre de soltera de tu esposa. El rubor en su cuello desapareció al instante, reemplazado por un blanco, enfermizo y gredoso. Abrió la boca, pero solo salió un carraspeo seco. Llevas 2 años haciéndolo, continué, manteniendo su mirada aterrorizada. Guardas un segundo libro de contabilidad en una caja de seguridad escondida detrás del viejo separador de grasa en el sótano, el que no se ha usado desde los años 90. Mi madre me miró, completamente desconcertada. Elena, ¿qué? No rompí el contacto visual con Gary. En la línea de tiempo original, Gary fue arrestado en 2024. Hacienda auditó la cafetería, encontró el segundo libro de contabilidad y lo envió a una prisión federal por evasión de impuestos y malversación. El periódico local había impreso toda la sórdida historia, detallando exactamente dónde escondía los libros. Si despides a mi madre, susurré, las palabras cortando el aire estancado del despacho, voy a ir a esa cabina telefónica de la esquina. Voy a llamar al dueño de esta cafetería y luego voy a llamar a la línea de denuncias de Hacienda. Les daré la ubicación exacta de esa caja de seguridad. Gary se quedó perfectamente quieto. Parecía un hombre que acababa de pisar una mina terrestre y había oído el clic. No tienes pruebas, dijo con voz ahogada. El sudor perlaba su labio superior. Ve a mirar detrás del separador de grasa, respondí al instante. Luego, pregúntate si, ¿de verdad quieres arriesgarte a 15 años en una prisión federal para hacerle un favor a Ricardo Torres? El silencio en la habitación era pesado, sofocante. Los sonidos amortiguados de la cafetería de fuera, el tintineo de los cubiertos, el parloteo, el cocinero, gritando una orden, parecían estar a kilómetros de distancia. Gary tragó saliva. Sus ojos iban de mí a mi madre y de vuelta a mí. Vio la fría y absoluta certeza en mi rostro. Sabía que no estaba de farol. Había descrito su secreto con precisión forense. Lentamente se reclinó en su silla chirriante. Levantó una mano temblorosa y se secó la frente de nuevo. Sara, dijo Gary, su voz completamente hueca. Miraba fijamente la pared. Tu turno empieza a las 6 mañana por la mañana. No llegues tarde. Mi madre exhaló, un suspiro entrecortado. Gracias, Gary. No le des las gracias, mamá, dije, alejándome del escritorio. Solo está haciendo un buen negocio. Abrí la puerta y saqué a mi madre. Antes de cerrarla, miré a Gary por última vez. Estaba desplomado sobre su escritorio, con la cabeza entre las manos, completamente destrozado. Salí de la cafetería al sol deslumbrante de la tarde. El coche negro seguía al ralentí en el aparcamiento. Me acerqué directamente a él. La ventanilla tintada bajó lentamente, revelando el rostro furioso y arrogante de Ricardo Torres. ¿Tu madre está haciendo las maletas, niña? Se burló. Me agaché, apoyando los antebrazos en el marco de la ventanilla de su coche de $80,000. No, dije, dedicándole una sonrisa plana y sin humor. Gary decidió mantenerla. Resulta que valora su libertad más que tu club de golf. El rostro de Torres se contorsionó. ¿Te crees lista? ¿Crees que has ganado por una cinta de cámara de casualidad? No tienes ni idea de lo que puedo hacerte en este pueblo. Eres un bicho en un parabrisas. Estás perdiendo tu toque, Ricardo, dije, en voz baja, usando su nombre de pila solo para verle contraer el ojo.
Usaste un intermediario. Si quieres arruinar mi vida, vas a tener que hacerlo tú mismo. Golpeé el techo de su coche 2 veces. Le di la espalda y me alejé. El último mes de instituto fue una vuelta de la victoria surrealista, tranquila, con Sofía y David exiliados permanentemente. La jerarquía social del instituto no solo se rompió, se disolvió por completo. Los niños ricos se mantuvieron apartados, de repente aterrorizados de que su dinero no pudiera protegerlos de las consecuencias a nivel estatal. Los becados, los chicos tranquilos, los que normalmente caminaban por los pasillos mirando sus zapatos, empezaron a levantar la vista. Recibí las notas de mis exámenes estatales 2 semanas después. Saqué una nota en el percentil 99. Una semana después, el sobre grueso y pesado de la Universidad Estatal, llegó mi buzón. Beca académica completa, matrícula, alojamiento y una ayuda para libros de texto. Mi madre enmarcó la carta de aceptación y la colgó en nuestra pequeña cocina. Esa noche comimos pizza barata para llevar. Y por primera vez en mi existencia, no sentí el aplastante peso invisible de la fatalidad inminente presionando mi pecho. Pero sabía que la guerra no había terminado. Ricardo Torres se había mantenido en silencio, lo que significaba que estaba planeando algo grande. No, podía tocar el trabajo de mi madre y no podía tocar mi beca porque estaba financiada por el Estado. Eso solo dejaba una opción. Iba a intentar destruirme legalmente. Recibí la citación un martes. Era una demanda civil entregada en mano por un oficial de justicia en el instituto. El señor Torres nos demandaba a mi madre y a mí por infligir intencionadamente angustia emocional y difamación, alegando que mis acciones durante el examen le habían causado a Sofía un trauma psicológico severo. Era una demanda estratégica, una demanda para silenciar la participación pública. Sabía que no la ganaría. La evidencia en vídeo era innegable. Pero no necesitaba ganar. Solo necesitaba ahogarnos en honorarios legales hasta que nos arruináramos. Estaba usando su riqueza como un instrumento contundente para aplastarnos. Mi madre lloró cuando vio los papeles. Elena, no podemos permitirnos un abogado para luchar contra esto. Incluso una consulta cuesta 500 euros. No tenemos nada. No necesitamos un abogado. Mamá, dije, quitándole el grueso fajo de amenazas legales de sus manos, temblorosas. Me voy a encargar de ello. A la mañana siguiente, me salté la primera clase y fui directamente a la oficina de gestión inmobiliaria Torres en el centro. Era un imponente edificio de cristal que gritaba dinero nuevo. El vestíbulo era todo mármol italiano y acero cepillado. Pasé junto a la recepcionista desconcertada, ignorando sus protestas, y entré directamente en el ascensor. Pulsé el botón del último piso. Cuando las puertas se abrieron, caminé por el pasillo alfombrado y abrí las dobles puertas de roble del despacho de la esquina de Torres. Estaba sentado detrás de un enorme escritorio, dictando algo a un asistente. Cuando me vio, una sonrisa viciosa y triunfante se extendió por su rostro. Hizo un gesto a su asistente para que saliera de la habitación. Vaya, vaya, dijo Torres, reclinándose en su silla de cuero y entrelazando los dedos. ¿Has traído el talonario de tu madre, Elena? ¿O vienes a suplicar? Dejé caer la gruesa pila de papeles de la demanda sobre su escritorio impecable. El golpe resonó en la gran sala. Estoy aquí para darte una oportunidad de retirar esto, dije, tomando asiento, en una de las caras sillas de cuero para invitados. Crucé las piernas, completamente relajada. Torres se rió, un sonido agudo y ladrante. No estás en posición de negociar. Voy a alargar esto en los tribunales durante años. Voy a embargar el sueldo de tu madre. Voy a asegurarme de que cada céntimo de esa pequeña beca tuya se destine a defenderte de esta demanda. Te metiste con la familia equivocada. Lo miré, su traje a medida, su reloj caro, su rostro engreído y satisfecho. Pensé en los 4 años de infierno que me había hecho pasar en mi vida pasada.
Pensé en el olor a lejía y en la sensación de absoluta desesperanza. Parcela 422, dije. La sonrisa en el rostro de Torres desapareció. No sé, desvaneció. Fue borrada por completo, reemplazada por una tensión repentina y rígida. ¿Qué has dicho?, susurró. Parcela 422, repetí, mi voz firme y tranquila. La propiedad clave para el nuevo distrito comercial frente al río, en la que tu empresa acaba de empezar las obras el mes pasado. Se quedó perfectamente quieto. Sus manos se separaron lentamente y cayeron planas sobre el escritorio. En mi vida anterior, el imperio de Ricardo Torres se derrumbó. En mi segundo año de universidad, el FBI registró su oficina. Fue el mayor escándalo en la historia del Estado. No solo había comprado el terreno frente al río, había sobornado a 3 miembros de la Junta de Urbanismo de la ciudad para reclasificar las llanuras inundables. Así podría construir enormes estructuras comerciales en terrenos baratos e inestables. Había canalizado los sobornos a través de una sociedad pantalla registrada en las Islas Caimán, una sociedad llamada Harperide Holdings. Sé lo de la reclasificación de la llanura inundable, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. Sé que los informes del suelo fueron falsificados por una empresa de ingeniería de la que posees el 40%. Y sé exactamente cuánto dinero transfirió Harperide Holdings a la cuenta offshore del comisionado de urbanismo el pasado noviembre. Torres parecía haber dejado de respirar. Las venas de sus sienes palpitaban visiblemente contra su piel. Estaba mirando a una estudiante de instituto de 18 años que acababa de presentarle toda su acusación federal en bandeja de plata. ¿Estás de farol?, graznó. Pero no había convicción en su voz. Es imposible que sepas eso. Tengo una memoria USB fuertemente encriptada en una caja de seguridad. Mentí con fluidez. No necesitaba una memoria USB. Solo necesitaba que los auditores estatales supieran exactamente dónde mirar. Contiene las fechas de las transferencias, los detalles de la corporación fantasma y los informes de suelo falsificados. Si esta demanda no se retira sin perjuicio antes de las 5 p.m. de hoy, esa información se enviará por correo electrónico al fiscal general del estado y a la oficina de campo del FBI en la .a ciudad. Me levanté. Me alicé la parte delantera de mis vaqueros descoloridos. Te creías un dios en este pueblo, Ricardo, dije, mirándolo. Parecía increíblemente pequeño en su enorme silla de cuero. Pero tu pueblo es un charco, y el estado es un océano. Llamaste su atención cuando tu hija hizo una rabieta ante una cámara federal. Y ahora voy a darles el mapa para enterrarte. Me giré y caminé hacia la puerta. Espera, dijo con voz ahogada. Me detuve, con la mano en el pomo del latón de la puerta. No miré hacia atrás. Retiraré la demanda, dijo, su voz completamente derrotada. La lucha había desaparecido por completo. Era un hombre que se enfrentaba a una sentencia de 10 años en una prisión federal. La retiraré. Solo mantén la boca cerrada. Asegúrate de que los papeles se presenten, dije. Abrí la puerta y salí al pasillo, dejando al dictador en las ruinas de su propio castillo. La demanda fue retirada formalmente 3 horas después. Para cuando llegó el día de la graduación, el tiempo era brutalmente caluroso. Nos sentamos en filas de sillas plegables en el campo de fútbol, vistiendo pesadas, sofocantes togas azules. Mi madre estaba en las gradas, sosteniendo una cámara digital barata, saludando frenéticamente cada vez que la miraba. Parecía más joven. El pliegue permanente de ansiedad entre sus cejas había desaparecido. Llevaba un vestido nuevo, comprado con el dinero que no tuvimos que gastar en honorarios de abogados. La ceremonia fue larga y aburrida, exactamente como debía ser. El director Morales dio un discurso sobre el futuro. El mejor de la promoción habló de perseguir nuestros sueños. Fue normal. Fue hermosa e increíblemente normal.
Cuando llamaron mi nombre, crucé el escenario de madera. El calor irradiaba del césped. El director me entregó mi diploma. Su sonrisa era forzada, pero educada. No quería más problemas. Solo quería que me fuera. Le di la mano, cogí la carpeta de cuero y bajé los escalones. Miré hacia las gradas. Vi a mi madre aplaudiendo. Vi el espacio vacío, donde la familia Torres solía sentarse, reservando los mejores asientos. No, estaban allí. Sofía no se graduaba hoy. No se acercaría a un campus universitario en 5 años. Después de la ceremonia, nos quedamos en el césped haciendo fotos. El aire estaba cargado de humedad y olor a laca barata. Tenía mi brazo alrededor de mi madre, sonriendo, para la cámara cuando empezó el sonido. Al principio era débil, un tono agudo, lastimero a lo lejos. Luego se hizo más fuerte. Cortó el parloteo de celebración en el campo de fútbol. La gente empezó a girar, la cabeza hacia el aparcamiento, protegiéndose los ojos del sol. 2 todoterrenos negros con luces rojas y azules intermitentes pasaron a velocidad por la carretera principal paralela al instituto. No se detuvieron en el instituto. Pasaron de largo el semáforo en dirección al centro, hacia el edificio de cristal de Inmobiliaria Torres. No había enviado el correo electrónico al FBI. No había sido necesario. Cuando los supervisores estatales investigaron la expulsión de Sofía, habían hecho una comprobación de antecedentes rutinaria sobre la influencia local de la familia, principalmente para asegurarse de que el distrito escolar no estuviera comprometido. Esa comprobación de antecedentes había señalado varios cambios masivos e irregulares de zonificación municipal, que coincidían con las agresivas donaciones del señor Torres al consejo escolar. Los auditores estatales habían tirado del hilo. El FBI simplemente lo siguió hasta el proyecto del río. ¿Qué está pasando?, preguntó mi madre, bajando la cámara, observando cómo las sirenas se desvanecían en la distancia. Solo algunas personas poniéndose al día con su pasado. Mamá, dije en voz baja, viendo cómo el polvo se asentaba en la carretera. O su futuro, según cómo se mire. Miré el diploma en mis manos. Las letras doradas relieve captaban la luz del sol. Hace 4 años, mi vida terminó en un pavimento frío. Mi reputación destruida por personas que pensaban que yo no era más que un peldaño. Pensaban que el poder se heredaba, que la invencibilidad era algo que se podía comprar. No entendían que el verdadero poder no se trata de cuánto dinero tienes. El verdadero poder es no tener absolutamente nada que perder y saber exactamente hacia dónde apuntan las cámaras. Me quité el pesado birrete de graduación azul y lo lancé al aire. Lo vi girar contra el cielo brillante y despejado. Volvió a caer a la tierra, pero no me molesté en seguir su trayectoria. Ya no me importaba el pasado. Tenía 18 años. Estaba viva y tenía todo el mundo esperándome. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo la prefiero servida con un acompañamiento de acusaciones formales de la fiscalía y una beca académica completa. Si te encantó ver cómo se desmoronaba el Imperio Torres tanto como a mí, dale al botón de suscribir. Esta historia demuestra que no necesitas dinero para ganar, solo necesitas paciencia, una columna de acero y un poco de conocimiento del futuro. Deja un comentario abajo con tu momento de karma favorito de la historia. Dale al me gusta para alimentar el algoritmo y comparte esto con cualquiera que necesite un recordatorio para no dejar que los matones ganen. Mantente fuerte y nos vemos en la próxima.